Muchas gracias. En primer lugar, a todos los asistentes, buenas tardes y espero de corazón que estén bien de salud en esta situación. Para mí es un honor compartir esta sesión con el doctor Bonfil y el doctor Rayón, a los que le envío un fuerte abrazo desde aquí. Y a la doctora Elizondo, pues le envío toda mi gratitud por haber hecho posible esta jornada. Este es el título que pactamos en la organización de la jornada, hablar de cirugía de muñeca y mano reumática. Y yo últimamente digo que esto es un tema pasado de moda. La cirugía de la mano inflamatoria ya ha perdido mucho protagonismo, sobre todo desde los avances farmacológicos en el tratamiento de las diferentes enfermedades articulares inflamatorias. Sin embargo, aún existen deformidades y yo le tengo especial cariño a este tema porque fue la puerta de entrada en la cirugía de mano y este tipo de pacientes pues me suscitan siempre una parte emocional y afectiva muy importante. Hablamos muchas veces de mano reumática como si fuera solo una patología y no todas las manos inflamatorias son lo mismo y por consiguiente tampoco se tratan igual. Creo que del tratamiento quirúrgico es más importante tener una filosofía, una buena estrategia que un profundo conocimiento técnico. Por eso, al contrario de la mayoría de las charlas, yo voy a empezar por las reflexiones, por esto que muchas veces titulamos para llevar a casa. No sé si ahora se ve, quizás se vea un poco mejor. Bueno, no me deja. Para llevar a casa. Y la primera reflexión la quiero hacer respecto a estas manos. Estas manos son unas manos que yo operé hace muchos años. Y estas manos corresponden a una paciente que estaba en silla de ruedas, que tenía una anquilosis de codo, tenía un hombro destruido, y con operarle las manos no mejoré en absoluto su calidad de vida. Y lo primero que tenemos que pensar es que no operamos manos, sino a personas que tienen una enfermedad que además no se cura y que están predestinadas a entrar muchas veces en quirófano. Por lo cual debemos pensar qué es útil para ellos y qué no, y evitarles cirugías fútiles. Debemos pensar, no me deja pasar esto, debemos pensar siempre a largo plazo y de manera global. Y hay un chascarrillo es como un axioma o un dicho en España que dice que a los pacientes hay que operarlos las menos veces posible de lo mismo. Y esto lo tendremos que tener en mente porque digo, no tratamos manos, sino tratamos pacientes. El bisturí corrige algunas deformidades, implementa la función, pero no cura la enfermedad. Y esto es una cosa que tenemos que tener claro. La enfermedad persiste en el tiempo y es lo que condiciona que muchos de nuestros resultados se deterioren a medida que pasan los años desde la cirugía. Y ese tratamiento hay que tenerlo en cuenta, porque entre otras muchas consideraciones médicas generales de las que el cirujano no debe ser ajeno, tiene que tener en cuenta que estos son los pacientes inmunocomprometidos, ya no solo por su alteración autoinmune, sino por el tratamiento farmacológico que toman y por tanto el riesgo de infección postoperatoria es elevado. El cirujano debe saber manejar cuándo y cómo retirar, sobre todo los nuevos agentes farmacológicos biológicos. La sinovial hipertrófica y crónicamente inflamada es la que produce la destrucción de la articulación y de los tendones y las partes blandas periarticulares. Sin embargo, es la lesión del cartílago, el daño condral, el factor crítico que marca la frontera entre lo que es la cirugía de preservación de la superficie articular y la cirugía de sustitución de la superficie articular. La cirugía preventiva eh, representada fundamentalmente por las sinovectomías, hay que hacerla siempre y cuando el cartílago articular esté respetado. No tiene ningún sentido hacer una sinovectomía cuando el cartílago articular está destruido. No le daremos ningún beneficio al paciente. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el orden en el que debemos de operar a un reumático. Y esto no es muy difícil. Nosotros operamos las manos de un reumático para que este reumático pueda coger cosas y hacer cosas con ellas. Es un homo habilis como todos nosotros. Y el orden nos lo explica perfectamente este bebé si sabemos leerlo. Cuando nosotros
queremos tener una mano funcional es para coger cosas y utilizarlas, digo. Pero primero hay que llegar a esas cosas y para llegar a estas cosas tenemos que tener unas piernas útiles y más o menos sanas. Primero, en el paciente reumático deberemos empezar por la cirugía del miembro inferior. Y luego la mano, para que sea útil, debe de poder colocarse en cualquier plano del espacio. Y las articulaciones que colocan a la mano en cualquier plano del espacio son las articulaciones vasallas del hombro y el codo, que tienen prioridad antes de la reconstrucción de la mano de la que vamos a hablar a continuación. Cuando un paciente reumático me pide que le opere de las manos, sinceramente, pocas veces es por dolor. Yo creo que se adaptan bastante bien a las deformidades que progresan de forma paulatina, de forma lenta. Y precisamente por esa adaptación lenta mantienen función bastante útil, función básica de la mano durante mucho tiempo. Sin embargo, una de las cosas que más valoran estos pacientes es la corrección cosmética, el efecto estético que tiene la cirugía, aunque los médicos siempre lo pongamos como un objetivo de segundo orden. No en vano, las manos son la tarjeta de visita no solo del paciente reumático, sino de cualquiera de nosotros. Miremos la muñeca y esta mano. Esta pertenece a una paciente mía ya de hace mucho tiempo y vemos que tiene una muñeca inestable, péndula, con unas articulaciones metacarpofalángicas luxadas, un pulgar deformado por aquí detrás. Para que esta mano pueda ser útil, lo que necesita fundamentalmente es una muñeca alineada y estable y un pulgar que pueda oponerse a esos dedos, aunque tengan alguna deformidad, para poder hacer una pinza. Las articulaciones metacarpofalángicas generalmente pueden esperar y por tanto mi prioridad será siempre hacer cirugía de muñeca y pulgar en primer lugar. Las metacarpofalángicas, digo, pueden esperar y llegado el caso, a la hora de tratarlas, nunca haré simultáneamente la reconstrucción de las metacarpofalángica y las interfalángicas proximales, porque si no la flexión se va a agotar en las articulaciones interfalángicas proximales y van a quedar rígidas las articulaciones metacarpofalángicas. Abundemos ahora en lesiones más concretas y empecemos de proximal a distal a hablar de la artritis de la muñeca. Las deformidades de la muñeca son secundarias a sinovitis articulares y tendinosas. Y en este esquema, en el que veríamos una representación de la unidad muñeca-mano desde visión frontal, podemos ver los tendones extensores, el radio, el cúbito y los huesos del carpo aquí representados. Esta banda gris es una representación del ligamento radiopiramidal como representante de los ligamentos extrínsecos de la muñeca. Me permito recordarles que todos tienen una disposición de radial a cubital y por tanto restringen, evitan la traslación ulnar del carpo. Cuando ocurre esta sinovitis a nivel de los tendones y de las articulaciones, de manera preferente en el espacio escafo-semilunar, lo que se conoce como cripta de Mannerfeld, o a nivel del complejo fibrocartílago triangular que incluye la vaina del tendón del cubital posterior, se produce una disrupción, una desestructuración o una rotura de estas estructuras, de tal manera que podemos ver cómo se interrumpen los ligamentos extrínsecos, cómo aparece una disociación escafo-semilunar inflamatoria y cómo se hace incompetente el complejo fibrocartílago triangular, una subluxación dorsal de la cabeza del cúbito y una luxación palmar del tendón del cubital posterior una vez que la vaina se hace incompetente. Estas disrupciones van a permitir las deformidades y los desplazamientos característicos de la muñeca reumática. Y vean como todo el carpo, disociado por la lesión del ligamento escafo-semilunar, se va a trasladar en sentido palmar y ulnar, arrastrando los tendones extensores con el carpo y los metacarpianos hacia la cabeza del cúbito, que está dorsalmente subluxada, produciendo una atricción de cubital a radial en lo que conocemos y queda representado en esta imagen intraoperatoria como síndrome de Vaughan-Jackson. En esta imagen de una muñeca reumática llama la atención la prominencia que hace la cabeza del cúbito, pero esto sería una interpretación demasiado simplista de la patología de esta mano.
hay o puede haber una subluxación de la cabeza del cúbito, pero este aspecto grotesco de la mano en visión frontal se debe no tanto a la subluxación dorsal de la cabeza del cúbito, sino a la deformidad del carpo, que como comenté en las diapositivas anteriores, sufre una traslación palmar, ulnar y una supinación intracarpiana que da este aspecto en bayoneta tan característico. Y en esta traslación ulnar y palmar contribuye la migración del cubital posterior una vez que su vaina se hace incompetente. ¿Cuál sería el objetivo de la cirugía de la muñeca reumática? Pues el objetivo es proporcionar una muñeca estable e indolora, que pueda volver a tener pronosupinación sin padecimiento y proteger y reparar los tendones. Para este objetivo podemos contar con diferentes procedimientos quirúrgicos que a veces hemos de combinar. Estos son las tenosinobectomías de extensores y flexores, artrodesis de muñeca parciales y totales, prótesis de muñeca, artroplastias de articulación radiocubital distal y cirugía tendinosa. Este es el aspecto de una tenosinovitis de los extensores. Aunque he realizado en el pasado bastantes sinovectomías de extensores, ahora casi nunca la indico, porque jamás he visto una rotura de tendones extensores en el contexto de una sinovitis aislada, sin otras lesiones acompañantes. Y la mayoría de los pacientes con el tiempo regresa y desaparece. Muchas veces el objetivo de estos pacientes es un objetivo más cosmético que funcional o de paliar el dolor. Y en ocasiones, lejos de mejorar la función, la agresión quirúrgica sobre estos tendones a los que descubrimos de su cubierta sinovial produce adherencia y rigidez que merma la movilidad y la función de la muñeca del paciente con una sinovitis de extensores. Consideración diferente hago de la sinovitis del cubital posterior. Esta es la imagen clínica, creo que se ve perfectamente, esta es la imagen intraoperatoria, y aquí sí que suelo indicar una sinovectomía precoz, si no hay una respuesta al tratamiento farmacológico, porque la rotura de la vaina sinovial del cubital posterior es el comienzo de las deformidades de la muñeca. Y a la sinovectomía generalmente hay que asociar una plastia de recentralización del cubital posterior con el retináculo extensor, plastia que conocemos con el epónimo de Spinner-Kaplan. Las sinovitis de flexores se diagnostican bastante fácilmente. Aquí ven una. El paciente de forma activa no puede flexionar los dedos, no puede cerrar el puño, pero nosotros de forma pasiva sí podemos flexionarlo. ¿Por qué? Porque sus articulaciones están bien, su cartílago está bien, sus articulaciones son flexibles. La voluntariedad se traduce en un bloqueo de los tendones y esta es la forma más fácil de diagnosticar unos tendones flexores. Esto sí que es un problema funcional y si no responde de nuevo al tratamiento farmacológico debe ser motivo de intervención quirúrgica. Les traigo un caso al que yo tengo especial cariño porque esta señora me la mandó un psiquiatra. El reumatólogo la había mandado al psiquiatra porque pensaba que la persona era una rentofílica y engañaba porque decía que no podía cerrar la mano y sin embargo el reumatólogo le podía cerrar la mano y en la radiografía no había daño articular. Pensaba que la persona esta fingía. Y este es un caso que representa perfectamente una sinovitis de flexores y un síndrome del túnel del carpo secundario que respondió perfectamente a una sinovectomía con una recuperación de una función excelente. Respecto a la muñeca ósea, al carpo, existen diferentes clasificaciones para estadiar el tipo de artritis que afecta a estos pacientes. A mí la que más me gusta es la clasificación de Siemens, otra que con mucha frecuencia se utiliza es la de Larsen, pero la de Siemens es simple, tiene 3 tipos de afectación de la muñeca. El tipo 1 es aquel en el que la muñeca tiende a una anquilosis, el tipo 2 se parece mucho a la muñeca artrósica y el tipo 3 es un patrón desestabilizante en el que ocurre la traslación ulnar y palmar del carpo de manera precoz. Por esto, esta clasificación me permite saber si la destrucción de la muñeca de mi paciente es estable o inestable, porque la cirugía que le propondré cuando está indicada
depende de la respuesta a estas tres simples preguntas. El patrón de lesión es estable, esto nos lo da la clasificación de Siemens. Está afectada la articulación mediocarpiana y tendré que operar las dos muñecas. Recuerden que la afectación inflamatoria más frecuente es la artritis reumatoide, que es una enfermedad articular inflamatoria simétrica que afecta con frecuencia a muñecas y manos, tobillos y pies. En función de la respuesta a estas tres preguntas, podremos indicar una artrodesis parcial, una artrodesis total o una artroplastia total. En las muñecas inestables con articulación mediocarpiana conservada, como vemos en la radiografía de la izquierda, podemos hacer artrodesis parciales, concretamente la artrodesis radioescafo-semilunar. La artrodesis radio-semilunar propuesta por Chamay intentaba imitar a la naturaleza, que nos mostraba que en muchos pacientes inflamatorios se producía una anquilosis radio-semilunar de manera espontánea y entonces se frenaba o paraba completamente la deformidad de la muñeca. Esta ha sido una forma de imitar la naturaleza y podría realizarse en el caso de que la articulación mediocarpiana, como ven aquí, esté respetada. Sin embargo, con el tiempo he ido dejando este procedimiento, porque la enfermedad sigue y pasan los años y la articulación mediocarpiana, que al principio no está afectada, con el tiempo se afecta y hay que volver a operar al paciente de lo mismo, de la articulación de la muñeca, y operar al paciente 2 veces a veces constituye una pérdida de confianza por el mismo. Yo creo que el gol estándar, el patrón de referencia de la cirugía de la muñeca reumática es la artrodesis de la muñeca y sin duda, después de haber hecho mucha artrodesis de Mannerfeld, la fijación con placas tiene bastantes ventajas frente a la fijación con agujas, sin desdeñarla, sin despreciarla, porque es un recurso útil en este tipo de pacientes. En algunos pacientes podemos hacer una artroplastia de muñeca, podemos poner una prótesis de muñeca, pero con una selección muy restringida. No todo paciente con una artropatía inflamatoria de la muñeca es susceptible de poner una prótesis. La prótesis tiene unos condicionantes para que funcionen bien, como es la integridad tendinosa o tener un buen capital óseo, que no siempre se cumplen en el paciente reumático. Yo suelo ser bastante selectivo y lo aconsejo en pacientes que tengo que operarle las dos manos. Pacientes en los que en una mano, generalmente la dominante, le hago una artrodesis y para no limitar mucho su función, en la otra mano, en la mano contralateral, les propongo con una prótesis, sabiendo ellos la necesidad de en un futuro hacer una revisión y las posibles complicaciones. No sé si se verá el vídeo para que vean un poco, me van a permitir que pare aquí para ponerle el vídeo, no sé si se verá, aquí lo tienen, para que vean la movilidad que nos deja normalmente una prótesis de muñeca. Sin embargo, vamos a ver, ha habido un problema aquí, compartir pantalla, vale. Sin embargo, no nos debemos dejar pues, tentar por poner prótesis de muñeca a casi todos los pacientes reumáticos, porque las prótesis de muñeca, a diferencia de la artrodesis, tienen... No me pasa esto, Diana, lo siento mucho. Ahora, perdón. A diferencia de la artrodesis, tienen muchas más complicaciones. Y cuando dan complicaciones, como en este caso, que hubo un aflojamiento y una luxación del componente carpiano, la reconversión a una artrodesis es mucho más compleja. En la articulación radiocubital distal, yo creo que el procedimiento que realizamos la mayoría, o que realizamos con más frecuencia la mayoría, es el procedimiento de Darrach o la resección del cúbito distal. Es cierto que muchos autores lo han criticado, incluso lo contraindican en el paciente reumático, porque esto elimina el soporte cubital del carpo y dicen que favorece la traslación ulnar y palmar del carpo cuando se hace este tipo de resección. Yo no estoy en absoluto de acuerdo con los autores que preconizan este concepto, porque tengo muchos pacientes que a pesar de tener una cabeza del cúbito completamente normal, como pueden ver aquí, sufren también esta luxación del carpo y el supuesto Sabeca-Pangi que proponen para evitar esta traslación y mantener el soporte del cúbito tampoco es una vacuna, es un remedio para la desaxación de la muñeca. Aquí pueden ver un caso de un Sabeca-Pangi como el paciente y el carpo han sido capaces de salvar el escollo de la cabeza del cúbito y luxarse como en cualquier paciente reumático.
Otro aspecto importante en la muñeca es el daño de los tendones extensores. Cuando un paciente nos consulta con unos dedos caídos, pueden ser con un paciente reumático, quiero decir, pueden ser fundamentalmente tres cosas: o rotura de los tendones extensores, o luxación de los tendones extensores al valle intermetacarpiano, o un síndrome del nervio interóseo posterior. Los tendones extensores habitualmente se rompen a nivel de la cabeza del cúbito y se rompen de cubital a radial. En cuanto se rompe un tendón, es cuestión de tiempo que se vayan rompiendo los adyacentes. Por esto, el diagnóstico precoz exige que le pidamos al paciente que nos ponga los cuernos. ¿Por qué? Porque el primer tendón que se nos va a romper es el propio del quinto. Y si el paciente tiene un extensor común del quinto sano, nos va a confundir o nos puede mostrar una extensión completa del quinto dedo. La mejor manera de saber si ha habido una rotura del primer tendón extensor, el extensor propio del quinto, es pedirle al paciente que nos ponga los cuernos, porque de esta manera bloqueamos el extensor común y si cae el quinto dedo, significa que ha caído el primer tendón y cuanto antes actuemos, mejor, para evitar otras roturas tendinosas. Porque la estrategia de reparación responde a muchas técnicas, pero exige un tratamiento precoz, dado que el pronóstico funcional de la mano que vayamos a operar viene marcado por el número de tendones. Uno o dos tendones tiene una reconstrucción razonablemente buena. Las lesiones tendinosas múltiples tienen un pronóstico mucho más comprometido. Y siempre, además de reconstruir los tendones, debemos de tratar la causa. La causa está casi siempre en la deformidad de la muñeca. Si no, la recidiva o la re-rotura de nuestra reconstrucción será la norma. Como ejemplo de reparación de los tendones extensores podemos recurrir a muchas técnicas. En las roturas aisladas podemos hacer técnicas sencillas como la sutura terminolateral, o en la rotura de un par de tendones podemos utilizar el extensor propio del índice, vean que se localiza a nivel de la articulación metacarpofalángica, es siempre el tendón que queda más cubital, para transferir, por ejemplo, al extensor del quinto dedo y hacer una sutura terminolateral del cuarto al tercero. Cuando las roturas son múltiples, el pronóstico, digo, es mucho más complejo y debemos recurrir o bien a injertos intercalares o yo prefiero las transferencias tendinosas. Normalmente recurro a la técnica de Boyes haciendo una transferencia de flexores superficiales, generalmente el del cuarto, el del tercero y cuarto, a través de la membrana interósea para motorizar los cabos tendinosos rotos. Los tendones flexores también se rompen, pero este es un aspecto menos contemplado menos frecuentemente, más difícil de tratar y del cual le haré gracias. En la articulación metacarpofalángica nos podemos encontrar con tres situaciones. En primer lugar, podemos encontrarnos con una sinovitis de la articulación. En segundo lugar, nos podemos encontrar con una subluxación palmar y cubital, lo que conocemos como deformidad en golpe de viento o ráfaga cubital, en el que intervienen de una manera particularmente importante la luxación de los tendones extensores a los valles intermetacarpianos cubitales, o la tercera situación, la más grave, sería cuando hubiera daño de la superficie articular, un daño condral, en el que la cirugía de preservación de la articulación sería imposible o no estaría indicada. Existen múltiples causas para entender por qué las articulaciones metacarpofalángicas se subluxan, se desplazan en sentido palmar y ulnar. Aquí tienen una imagen de una disección y vean cómo el cóndilo metacarpiano tiene una pendiente que va de radial a cubital que contribuirá a esta deformidad. Podemos también observar el aspecto del ligamento colateral radial y el ligamento colateral cubital. El ligamento colateral cubital es mucho más robusto, es mucho más grueso. Y esto nos hará entender que ante una sinovitis o una inflamación crónica de esta articulación, este ligamento fallará antes que el cubital, el radial fracasará antes que el cubital. Por último, influye también la forma en la que utilizamos la mano. Al cerrar el puño, pues primero la articulación carpometacarpiana de cuarto y quinto radio hacen que desciendan el cuarto y el quinto dedo y además el pulgar ejerce un vector de fuerza en sentido cubital. Si esta forma de utilizar la mano le sumamos la debilidad del ligamento colateral radial, la pendiente del cóndilo metacarpiano y que la sinovitis generalmente va a atenuar ese ligamento colateral radial y la bandeleta sagital
del aparato extensor, entenderemos perfectamente por qué se luxa en el sentido cubital el aparato extensor y por qué se deforman las articulaciones metacarpofalángicas en un sentido de traslación fundamentalmente ulnar, aunque también palmar. El objetivo de la cirugía de las articulaciones metacarpofalángicas es realinear los dedos al eje del antebrazo, balancear el arco de movilidad y sustituir las superficies articulares si están destruidas. Y para ello contamos con diferentes gestos quirúrgicos que podemos hacer por diferentes abordajes. El abordaje transversal clásico, un abordaje en zigzag, y a mí el que me gusta realizar, que aprendí con Michel Merle, este abordaje en Y, que con dos incisiones longitudinales permite el acceso a dos articulaciones y que interfiere poco en los movimientos de flexo-extensión del postoperatorio. Podemos realizar sinovectomías, reconstrucciones ligamentosas, centralizaciones del aparato extensor, liberaciones de intrínsecos, transferencias y, si es necesario, la sustitución de las superficies articulares. Un axioma en la cirugía de la mano reumática es que hay que realinear proximalmente. Vean cómo la mano reumática, el aspecto que da a nivel de la muñeca es que se desvía radial, y para alinear los dedos con el antebrazo, la deformidad de la metacarpofalángica es también un mecanismo compensador. Si nosotros queremos realinear la metacarpofalángica, deberemos realinear la muñeca a nivel proximal en una primera etapa. Y para ello podemos contar con procedimientos de partes blandas, como la transferencia del extensor carpi radialis longus al extensor carpi ulnaris, o podemos contar con procedimientos óseos. Al principio yo hice unos cuantos casos con transferencias tendinosas y hoy día lo he abandonado porque con el tiempo me solían fracasar. Es mucho más segura la realineación que da un procedimiento óseo, como por ejemplo de esta artrodesis parcial radioescafoseminal. En segundo lugar, tendremos que realinear las articulaciones metacarpofalángicas y depende si hay afectación del cartílago articular o no para que hagamos más o menos gestos. Probablemente el procedimiento clave sea la centralización del aparato extensor. Aquí tiene una preparación en cadáver y aquí una intervención quirúrgica, una imagen intraoperatoria. La preparación de cadáver se ejemplifica perfectamente el procedimiento, consiste en dividir la bandeleta sagital cubital e imbricar o plicar con una sutura la bandeleta sagital radial para dejar el tendón en el centro de la articulación. En ocasiones, si el tendón queda muy inestable, se puede suplementar esta reconstrucción con un punto traóseo, con una sutura, con un anclaje en el dorso de la falange que normalmente se fija a 20 grados de flexión. Un paso más sería la liberación de los intrínsecos. Los intrínsecos contribuyen al desplazamiento cubital y palmar de las falanges, de las primeras falanges sobre la cabeza de los metacarpianos, y en la mayoría de los casos los autores recomiendan la liberación de los intrínsecos a nivel proximal. Hay que tener en cuenta que la liberación de los intrínsecos hace perder cierta potencia de flexión del puño a nivel de la articulación metacarpofalángica. Por eso se han descrito algunos tratamientos alternativos de resecciones más distales o parciales. Lo que sí no tiene mucha discusión es que el abductor del quinto dedo hay que eliminarlo para poder corregir la deformidad que siempre es más intensa en el quinto radio. Este gesto siempre exige cierto cuidado porque pasa muy cerca del nervio colateral del quinto dedo y podemos tener una lesión nerviosa iatrogénica. Podríamos incluso no solo liberar los intrínsecos, sino hacer una transferencia cruzada de los mismos. La filosofía es la siguiente. Aquí tenemos el intrínseco cubital, que si está contraído, si está hipertónico, nos desviará la articulación metacarpofalángica a cubital. Si lo secciono, elimino fuerza deformante. Pero si no solo lo secciono, sino que lo traslado al aspecto radial del dedo adyacente, la fuerza deformante que luxaba en sentido cubital este radio, va a corregir, se va a convertir en fuerza correctora del radio adyacente. Y para ello podemos insertarlo, como decía Straub, al aparato extensor o al intrínseco del radial del radio adyacente, o, como preconiza Flatt,
al ligamento colateral radial para de esta manera corregir la desviación ulnar del radio adyacente, como he repetido tantas veces. Yo prefiero hacerlo al ligamento colateral radial, porque a veces cuando se transfiere el aparato extensor o al intrínseco del dedo adyacente se produce una hipertonía de intrínseco y aparecen deformidades en cuello de cisne secundarias. El postoperatorio viene presidido por el uso de este tipo de férulas dinámicas que tiene un vector para mantener la corrección cubital de los dedos y además permite mover desde el primer momento. Generalmente mantengo estas férulas 6 semanas a tiempo completo, las 24 horas, y luego otras 6 semanas más, hasta los 3 meses de uso intermitente. Coge todos los dedos y permite la flexoextensión para disminuir la adherencia y las rigideces posoperatorias. Uno de los riesgos que tiene estas cirugías, que la rigidez en extensión de las metacarpofalángicas, se ve favorecido por si el paciente tiene unas interfalángicas proximales libres, con un arco de movilidad completo, porque cuando haga la flexión del puño lo hará fundamentalmente en las interfalángicas proximales y las metacarpofalángicas no las suele trabajar. En ocasiones lo que hago es colocar una ortesis en la interfalángica proximal e incluso la he bloqueado alguna vez con algún alambre de Kirchner para que no haga flexión en la interfalángica proximal y toda la energía de flexión la haga a nivel de la articulación metacarpofalángica. Con esta estrategia de tratamiento podemos pasar a deformidades de este tipo a correcciones de este otro, con menos pérdida a lo largo del tiempo de corrección de lo que la gente imagina. En el caso de que la superficie articular esté gravemente dañada, como se ve en esta imagen, no solamente hay una ráfaga cubital, sino una destrucción de la articulación metacarpofalángica, tenemos que recurrir a colocar prótesis metacarpofalángica. Existen implantes de muy diverso tipo en el mercado, pero yo creo que la mayoría de los cirujanos de mano reumática utilizamos implantes de silicona, como los que describiera Swanson en aquel tiempo. A mí me ha gustado siempre utilizar unos que venían preflexionados, que son los implantes de Neuflex, pero son espaciadores en definitiva, y son los más utilizados, los más fáciles de colocar y los que tienen menos complicaciones, incluso son los más fáciles de revisar. Generalmente dan buena función, pero yo siempre digo que la función la determina mucho más el coraje y la actitud del paciente que la pericia del cirujano o la bondad del implante. Este es un resultado de una paciente que lleva 5 años con unas prótesis. Los resultados a veces son buenos incluso con las prótesis rotas y desde luego el recambio es mucho más fácil que una prótesis cementada. Normalmente huyo de estos tipos de implantes que son anatómicos, que son muy bonitos, pero la falta de constricción lo hace, bajo mi punto de vista, inadecuado en manos con esta inestabilidad metacarpofalángica. Pasamos ahora a los dedos, ya queda menos, y en los dedos podemos observar 2 tipos de deformidades. La deformidad de Nojal o Boutonniere, que consiste en una hiperflexión de la articulación interfalángica proximal e hiperextensión de la interfalángica distal, y la deformidad inversa, la deformidad en cuello de cisne, hiperextensión interfalángica proximal y flexión de la interfalángica distal. Estas 2 deformidades no solo son inversas en la morfología, sino inversas en cuanto a la repercusión funcional y la posibilidad de corrección. La deformidad de Nojal, yo al menos asumo que tiene poca repercusión funcional. Estos pacientes pueden flexionar, cerrar su mano y coger cosas, y la corrección quirúrgica es francamente difícil. Y al contrario, la deformidad en cuello de cisne sí que produce mucha incapacidad porque impide al paciente cerrar la mano. Y sin embargo, la corrección quirúrgica, bajo mi punto de vista y mi experiencia, es relativamente fácil. Normalmente la deformidad en ojal se produce por una sinovitis articular de la interfalángica proximal, que con el tiempo atenúa la bandeleta central y después ya conocen ustedes la cascada fisiopatológica para desarrollar el dedo en cuello de cisne. El dedo cuello de cisne no, quería decir el dedo en ojal, el dedo en Boutonniere. El dedo en Boutonniere postraumático es difícil, pues si el postraumático es difícil, yo digo que soy un poco exagerado, pero así lo siento, que el dedo en Boutonniere reumático es imposible. Por esto, dada la dificultad de corrección quirúrgica cuando la deformidad está establecida, tenemos que tener en mente que es preferible la prevención que el tratamiento, y cuando ocurre una sinovitis de la articulación interfalángica proximal, es preferible hacer la sinovectomía precoz antes de que se dañe el aparato extensor y ocurra esa deformidad de Nojal que en el momento estamos tratando. Una de las técnicas relativamente sencillas y que les resulta satisfactorio a los pacientes cuando
la deformidad en ojal es al menos moderada, es el procedimiento de Fowler o la división en el dorso de la segunda falange del aparato extensor. Esto le da un aspecto más cosmético porque cae algo la interfalángica distal. Y los pacientes suelen quedar bastante satisfechos porque tienen mucho de exigencia cosmética más que funcional. Al contrario de la deformidad en ojal, la deformidad en cuello de cisne se debe a una sinovitis pero tendinosa, a una tenosinovitis de flexores, a una atenuación de la placa volar y también contribuyen la contractura de los intrínsecos. Existen distintas clasificaciones, a mí la que me gusta es esta, que distingue 4 tipos de deformidad en cuello de cisne. El tipo 1 sería el flexible en todas las posiciones, el tipo 2, flexible en algunas posiciones y rígido en otras, este se debe a contractura de los intrínsecos, el tipo 3 es el dedo en cuello de cisne rígido en todas las posiciones, pero con esta característica, con cartílago de la articulación interfalángica proximal indemne, y el tipo 4 sería cuando está rígido por un daño del cartílago de la articulación interfalángica proximal. Aquí a la derecha ven a una chica con un lupus eritematoso sistémico que tiene un dedo en cuello de cisne flexible en todas las posiciones. En este caso los trato fortaleciendo o paliando la placa volar mediante una tenodesis con una hemibandeleta del flexor superficial. Aquí tiene un abordaje a la base de la primera falange por cara palmar, a veces se puede hacer con anestesia local. Ven la polea A2 y aquí tienen el quiasma de Camper. Pues se coge una hemibandeleta del flexor superficial, se hace un ojal en la polea A2, se pasa la hemibandeleta por el ojal y se tensa y se deja la interfalángica proximal en el grado de flexión que nosotros deseemos. 2 puntos y basta para conseguir correcciones cosméticas y funcionales bastante satisfactorias. El dedo en cuello de cisne tipo 2, que es flexible en algunas posiciones y rígido en otras, es casi siempre por una contractura de los intrínsecos. Saben que esto lo podemos poner de manifiesto mediante un test de Bunel o fino quieto. El paciente, de manera característica, tendrá menor flexión de las interfalángicas proximales cuando colocamos la articulación metacarpofalángica en flexión. En estos casos, se puede hacer una resección parcial de un triángulo de respaldo de los interóseos a nivel de la primera falange, devolviendo la movilidad en casi todos los casos, como ven aquí. El dedo rígido sin trastornos articulares, sin lesión articular, el dedo en cuello de cisne rígido en todas las posiciones, se trata como si fuera una rigidez en extensión de la articulación interfalángica proximal. Y en ella los gestos son básicamente una tenodesis del aparato extensor, una movilización de las bandeletas laterales y una división de la cápsula dorsal y de la parte dorsal de los ligamentos colaterales principales, también con buenos resultados. Si entramos en un dedo en cuello de cisne o de boutonniere con daño articular, tenemos que elegir entre 2 procedimientos. Colocar una prótesis interfalángica proximal, también hay muchos modelos, yo casi siempre me decanto por los espaciadores de silicona, o hacer una artrodesis. A mi juicio, la artroplastia, las prótesis, los implantes interfalángicos proximales en los pacientes inflamatorios dan resultados subóptimos. Y además no evitan, no eximen de que tengamos que hacer todas las correcciones de partes blandas que hemos comentado, lo cual es un procedimiento a indicar solo en casos muy seleccionados. La artrodesis tampoco me gusta, pero en el caso de existir dolor es un procedimiento realmente efectivo. Y para finalizar, el pulgar se deforma en Z, y la clasificación a la que siempre aludimos es la de Millender y Nalebuff. Los tipos de deformidad más frecuentes serían el tipo en boutonniere, que sería el tipo 1 de Millender y Nalebuff, pulgar en boutonniere, o el pulgar en dedo en cuello de cisne, que sería el tipo 3. El objetivo de la cirugía del pulgar es acercar el pulpejo de este pulgar a los pulpejos de los dedos laterales. Vean cómo el pulpejo del pulgar en esta deformidad en Z se aleja de los pulpejos de los dedos laterales. Y darle solidez a ese poste radial para que la pinza que hagamos con el pulgar sea una pinza eficaz. Y esto lo conseguimos generalmente en la articulación interfalángica mediante artrodesis, en la metacarpofalángica mediante artrodesis y la trapecio metacarpiana con una artroplastia de resección, con una trapeciectomía y luego a criterio del cirujano con tenosuspensión o no. Yo sí suelo realizar una tenosuspensión. De esta manera pasamos de esta situación a esta otra, o de esta situación a esta otra. Bajo mi punto de vista, la articulación clave a tratar en la cadena articular del pulgar es la metacarpofalángica. Por alta tasa de
fracasos, hacía tiempo que no realizo procedimientos de partes blandas para corregir las deformidades del pulgar y no utilizo prótesis de ningún tipo en la articulación trapecio metacarpiana. Y esto es todo lo que yo les quería decir. Me despido dándole las gracias por su atención y me permito darle un consejo. En la mano reumática, lean ustedes libros antiguos porque están llenos de ideas nuevas. Los libros nuevos solo tienen ideas viejas. Muchísimas gracias otra vez. Gracias, Pedro. A ver, Juan Ramón, ¿estás por ahí? Luego vamos a hacer las preguntas, ¿vale? ¿Me pudo oír bien? Sí, se pudo oír bien y se vio perfecto. Las fotografías y las imágenes de cadáveres, como siempre, son súper anatómicas y detallistas. Juan Ramón, ¿me escuchas? Actívate el micrófono. A ver, te lo activo yo. ¿Ahora? Ya lo activaron. Perfecto. Sí, pues comparte tu pantalla y empezamos con tu charla y luego que presente el caso Luis Alberto. Vale, sí. Ahí se ve ya la pantalla. Se ve perfecto. Ok, bueno, pues muchísimas gracias a Diana y a Pedro por la invitación. Un honor para mí estar aquí en este foro. Y bueno, vamos a tratar de dar un poquito a hablar acerca de lo que es otra enfermedad degenerativa, invalidante de la muñeca, que fue lo que me dedicó Diana. Bueno, es una enfermedad que es un proceso degenerativo. Recordemos que el cartílago se va desgastando, esto es una cuestión normal de la edad. Sin embargo, tiene problemas con el paso del tiempo que llegan a ocasionar alteraciones en nuestra vida y en nuestras actividades, ¿no? Y bueno, hay una fibrosis capsular, hay alteraciones, hay hipertrofia sinovial también, no evidentemente como en una AR, pero evidentemente también podemos tener. Afecta un porcentaje, perdón, muy importante de toda la población. Dependiendo del sitio en donde nos encontremos, vamos a poder ver esto. Es un gasto muy importante a nivel en el caso, por ejemplo, de lugares como España, de las mutuas patronales, y en caso de México, como lo que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el cual hay que pagar para la gente que no puede trabajar ya por estas cosas. Algo que es muy importante, cambia el patrón de vida de las personas y en su entorno. ¿Por qué? Por la invalidez que va causando. La expectativa de vida al aumentar, tenemos que presenta una presencia más importante de la artritis. Y aquí tenemos, bueno, lo que es la etiopatogenia, en la cual vamos a encontrar que el cartílago articular está sometido y bombardeado por todos lados para una serie de cuestiones que pueden ser la inestabilidad, que puede ser obesidad, que podemos tener problemas genéticos, los traumáticos, las repeticiones, todo esto nos va a ocasionar que haya un cartílago anormal y que tengamos una destrucción progresiva de este cartílago que llega en un momento determinado a ser invalidante. En esto no me voy a meter mucho, nada más recordar, el cartílago es como una esponja, que es un amortiguador, un molleo para el hueso subcondral, y a un mayor contenido de agua, igual vamos a tener una menor resistencia a esto. Esto vamos a tener una menor cantidad de proteoglicanos y la deformación osteocartilaginosa, que es deficiente, que es diferente, además un colágeno modificado que nos va a dar una superficie articular completamente diferente y distinta. ¿Por qué? Porque obtenemos microfracturas que se registran o que vamos a encontrar que se convierten en los quites subcondriales. Entonces, esto es más o menos cómo funciona. En el tratamiento generalizado no me voy a meter, fisioterapia y ejercicio en etapas incipientes, analgésicos del tipo que ustedes quieran, antiinflamatorios, lo tradicional de los AINES, los opiáceos, cuando el dolor es muy limitante, y los esteroides intraarticulares, que yo en lo personal no los utilizo o procuro no utilizarlos realmente, pero bueno, está funcional. Y sí que aquí utilizo un recurso que es el plasma rico en plaquetas. Yo sé que el nivel de evidencia científica para la utilización del plasma rico en plaquetas es muy bajo, sin embargo, realmente funciona para el dolor. No estoy diciendo ni aquí porque luego quedan en estas cosas que, es que yo oí que dijeron que quitar, no, ni lo cura, ni modifica el curso de la enfermedad, si acaso lo podrá, se supone que retrasar, pero sí
quita el dolor. Y el mejor ejemplo incluso que puedo mencionar soy yo mismo, que tengo una risartrosis y de vez en cuando tengo ya mucha molestia, me pongo una infiltración de PRP y mejora bastante. La medicina regenerativa es algo que no podemos dejar de ver. La utilización de células madre mesenquimales, si ustedes, cualquier persona, un centro regenerativo le preguntan, ellos dicen que es la panacea, que se quita perfecto. Yo creo que podemos dilatar el proceso, pero no revertir la enfermedad. Sin embargo, esto nos beneficia y nos ayuda para este tipo de padecimientos. Recordar que, bueno, la artritis afecta principalmente a los mayores de 60 años, que en nuestras manos 58 tienen los nódulos de Everden, presentan los de Bouchard, y hay una deformidad en la articulación trapecio-metacarpiana. Casualmente vamos a encontrar que una lesión de la articulación radiocarpiana es menos frecuente de manera habitual, por eso siempre vamos a encontrar con esto. Pero sin embargo hay patrones en los cuales tenemos que encontrar que hay genética en los estudios de Everden para ver el pronóstico y todo esto, o también hay podemos tener un score ya histológico para, dependiendo de cómo se encuentre, para que tengamos con lo que vamos a tener. Y bueno, los factores hormonales son fundamentales para el aspecto de la mano, y perdón, de la enfermedad, y en la mano también, obviamente. Y esto también nos va a dar que, de acuerdo al sexo, el fumar y otros tipos de vida son factores que va a desencadenar la artritis. Casualmente, conozco a muchos cirujanos de mano que tienen problemas de risartrosis, por ejemplo, ¿no? Entonces, los fenotipos que van con las articulaciones, la topografía que se presenta, debemos tomarlo en consideración, porque esto es lo que va a determinar la presencia o no de este tipo de padecimientos. Entonces, bueno, la artrosis secundaria que vamos a encontrar, pues principalmente en estas articulaciones, en la muñeca, en la radiocubital distal, en la radiocarpiana y en la intercarpiana es donde vamos a encontrar. No me voy a meter en la radiocubital porque prácticamente eso diríamos que ya es como antebrazo, sin embargo, bueno, la manejamos. Entonces nos quedamos con la etiología, que puede ser de tipo traumática o consecuente a esta, a una inflamatoria. La artritis reumatoide, ya el doctor Nández lo manejó excelentemente bien, no me voy a meter absolutamente nada con eso, pero enfermedades como hemocromatosis, lupus eritematoso sistémico, vamos a encontrar también esto. Y hay una prevalencia o hay un aumento en esto, en las afecciones postraumáticas, que nos van a ocasionar que tengamos esto. Aquí en la imagen de la derecha es una artrosis sin causa aparente, y del otro evidentemente tendremos una artrosis por una iatrogenia en este paciente tratado o maltratado por esta muñeca. La articulación radiocarpiana. Bueno, las articulaciones interarticulares, las fracturas, perdón, interarticulares del radio, yo creo que es algo que a todos los que hacemos de mano nos gusta, es el pan nuestro de cada día, es una de las fracturas más frecuentes que tenemos. Sin embargo, evidentemente tenemos que tomar en consideración que este tipo de fracturas van a dejar una secuela en el cartílago muchas veces, aún y con el advenimiento de la artroscopía, que bien podemos quitar esos gaps que se van a presentar y que podemos disminuir la altura de estos escalones, no deja de ser la presencia de un cartílago. O sea, ya hay una cicatriz en ese cartílago, y eso a la larga se va a apagar. ¿Cuánto tiempo menos o cuánto se va a adelantar? Eso no lo sabemos. Sin embargo, se van a presentar en fracturas específicas como el die punch, o en un problema como el Kienbock, vamos a tener afecciones de esta articulación que nos van a dar este tipo de problemas. Hay estudios desde estos de Lesongua en que él maneja la predicción que vamos a tener con las fracturas tipo C, que evidentemente son las más complejas, y que yo haría una pregunta con esto. No podemos encontrar una fractura muy compleja que tratamos y que manejamos y que dejamos aparentemente funcionalmente, y la radiografía, porque recordemos que muchas veces vemos una radiografía muy bonita y la función no es adecuada, pero cuando tenemos todo esto, sí, pero insisto,
qué tanto nos va a funcionar posteriormente esta muñeca a lo largo del tiempo o cuándo la va a pagar, es algo que no lo sabemos y que evidentemente tiene que ser así. Este estudio nos habla de los problemas que van a tener posteriormente a un tratamiento quirúrgico un paciente con fracturas de radio distal. La imagen de la derecha es una imagen de una iatrogenia causada por un cirujano, el cual intentó hacer una ligamentotaxis, sin embargo, al no poder hacerla, la vio. Vean ustedes el cerilionar, prácticamente ahí abandona casi el grupo. Y el asunto no es, a todos nos quedan cirugías malas, solo el que opera no tiene problema. El problema de este caso específico es la secuela, era un paciente joven, 18 años, y lo más grave es que el tratante diga que no hay que hacerle algo más, ¿no? Ese es quizá lo que tendríamos que valorar nosotros, ¿no? Entonces, hay otra cuestión, por ejemplo, en este artículo que en 2009 decía el comparativo entre la utilización o el uso de un tratamiento quirúrgico cerrado o abierto, es decir, los fijadores o no. Creo que bueno, lo que mencionan aquellos es que tenemos un resultado prácticamente igual. Es decir, todavía hasta el 2014 hay estudios en los cuales se mencionaba que las reducciones que vamos a encontrar o el resultado a posterior de estas reducciones es muy similar. Y bueno, evidentemente situaciones como estas nos van a dar o nos van a presentar que tengamos lesiones articulares y que no tengamos opción de dónde asentar ni nuestro radio ni nuestro carpo de manera adecuada. O tenemos estas en las cuales utilizamos una placa y que pensamos que queda muy bien y después encontramos que esto no presenta una reducción congruente y que tenemos un escalón que nos va a dar problemas. Menciona aparte un die punch o la fosa del semilunar que ya hemos hablado, se habla hasta el cansancio, pero es el punto fundamental, el meollo y el quid de la reducción de una fedra. Creo que eso es algo muy importante. Dentro de las otras cosas que pueden presentar o que van a afectar esto son las fracturas del escafoide, tratadas o maltratadas, las luxaciones escafosemilunares, las radioescafosemilunares y las disociaciones del carpo. Todas estas patologías en conjunto nos van a condicionar que estos pacientes tengan problemas en su articulación y que posteriormente te hagan una degeneración más pronta. Y aquí tenemos una imagen en la cual es perspectiva realidad. Este es lo que podemos ver en un paper o lo que podemos ver en un anuncio de una casa, y esto es lo que sucede cuando un cirujano no entrenado realiza una reducción o intenta, mejor dicho, hacer una reducción de una fractura de un escafoide. Aquí ya tenemos un problema, un compromiso, hay una unión, no sé si quiso fusionar el trapecio con el escafoide, en fin, no sé. El caso es que evidentemente no se corrigió y ya tenemos un problema de un colapso inicial bueno, ni tan inicial en el carpo, y que evidentemente ya no tenemos una muñeca dolorosa y que tenemos serios problemas con esto. Fracturas que son mucho más pequeñas y que deben ser tratadas evidentemente de manera quirúrgica. Evidentemente aquí no son para utilizar un yeso, ni mucho menos. Es una fractura de la lado izquierdo más reciente, la del lado derecho es una fractura, o era una fractura de escafoides no diagnosticada, que evidentemente después vamos a tener lesiones o problemas articulares mucho más importantes en estos pacientes. Y podemos irnos así mencionando todo lo que vamos a encontrar en los casos no tratados o en los casos complejos no tratados y que son minimizados o no son valorados o son maltratados, nos van a ocasionar esta serie de problemas que pueden ser desde muñecas muy dolorosas, muñecas inoperantes, y que posteriormente nos van a presentar artrosis y alteraciones extremadamente frecuentes y con
una perspectiva difícil de tratar de manera inicial o que pasan desapercibidos a menos que tomemos una resonancia, como en este caso del tiempo. Ahora, ¿qué tenemos o qué vamos a hacer para estos pacientes? ¿Qué opciones tengo? Bueno, pues tenemos varias opciones, no son muchas, pero tenemos artrosis parciales de los huesos del carpo, resección parcial de los huesos, la semicarpectomía, las artrodesis y las prótesis. ¿Qué artrodesis tenemos? Bueno, pues tenemos principalmente la artrodesis radioescafo semilunar, una 4 esquinas, la luno grande, luno piramidal o la trapecio trapezoide escafoidea cuando tenemos una artrodesis en el lado radial afectando a las articulaciones ETT principalmente y bajando hacia el escafoides. La artrodesis radioescafo semilunar, descrita en 61 por Gordon y King, preserva la movilidad. Es una artrodesis bastante noble que no es tan complicada de realizarla y podemos hacerla hasta con unos Kirchner y se puede hacer abierta o por vía artroscópica. Por allá del doctor Sala, que seguramente le pararon los pelos cuando yo que se podía hacer abierta, pero también se puede hacer abierta. Y podemos utilizar una placa, podemos utilizar unos tornillos, como mencioné, unos Kirchner. Y algo que hay que tomar en consideración es el estado de la miocarpiana. Evidentemente, en la imagen que estoy presentando no hay forma de realizar este tratamiento aquí en este paciente. ¿Cuáles son sus indicaciones? Bueno, las secuelas de las fracturas del extremo distal del radio, unas muñecas con slack incipiente y los procesos degenerativos o inflamatorios, como mencionó el doctor Hernández, también son los casos en los que podemos nosotros utilizar este tipo de padecimiento. Esta es una paciente con artritis reumatoide que vean prácticamente todos los huesos, las articulaciones se encuentran bien, es una radiografía física y que la toma por eso no es muy buena. De hecho, esta es la que me manda el médico que lo refiere. Y ven ustedes, del lado derecho hay un desgaste muy importante en esa articulación y era tremendamente doloroso. Entonces, la propuesta que se le hizo, al no haber una traslación importante en escarpo y todo, la demanda era baja, era una mujer que se dedicaba al hogar, y al hogar no me refiero que hiciera todas las cosas en su casa, sino más bien una vida sedentaria. Fue una artrodesis con 2 tornillos, únicamente 2 tornillos, una radio y un escafoides. Quitamos el cartílago de la articulación escafo semilunar y posteriormente encontramos que existe una movilidad adecuada. La artrodesis de 4 esquinas, descrita en 1984 por Watson, él demostró en una serie de 2000 radiografías, una cosa así, que todo el problema empezaba con la ruptura y del ligamento escafo semilunar, y de ahí los problemas iban hacia el resto del carpo. Esta es la fusión de estos gruesos, semilunar grande, ganchoso y piramidal. Lo que hacemos nosotros, la resección del escafoides, y lo que vamos a crear aquí es una articulación condylar. ¿En qué lo usamos? Principalmente en grados 2 y 3 de un SNAC o un SLAC. La podemos usar en un Kienbock. Sí se puede usar en un Kienbock, no es lo más recomendable, pero aquí hay que tener en cuenta estas cosas, la traslación del carpo y si hay artrosis luno-radial. ¿Qué beneficio nos da? Evidentemente, cuando quitamos una articulación, quitamos el dolor, entonces un poco es muerto el perro, se acaba la rabia, suprimimos el dolor, mantenemos movimiento, cerca de un 40% de movimiento, y tenemos una fuerza de prensión que no es menor, que es bastante positiva, y las actividades de la vida diaria prácticamente se pueden realizar en su totalidad. A tomar en cuenta, bueno, que puede haber una rigidez, o que tanta rigidez articular, la artrosis, la fosa del semilunar, cómo se encuentra, y si hay una artropatía erosiva, como en la radiografía del lado izquierdo, o una articulación tan afectada como esta, entonces creo que es un problema mucho más serio. Tomemos en cuenta lo que decía yo, la congruencia articular entre la fosa del semilunar y los cambios degenerativos que hay en la fosa del semilunar nos van a dar la perspectiva de cuándo nos va a facilitar esto.
hay un porcentaje de la movilidad que el paciente todavía tiene con esto, y hay que tomar en consideración que en el sentido, el hueso es suficiente hacerlo con 4 huesos para manejar esto. Entonces, ¿qué podemos tener de complicaciones? Una no unión, una fatiga del implante, y algo que es muy importante es el pinzamiento rostral que podemos tener, sobre todo cuando utilizamos placas o determinados tipos de placas. Esto es muy importante que ustedes lo valoren, porque van a ver que este tipo de problemas va a dar grandes dolores de cabeza si no lo hacemos bien. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues un colgajo de base radial para que veamos las 2 hileras. Hay que resecar el escafoide, o sea que en la medida de lo posible guardar los ligamentos, y nosotros tenemos que tomar en cuenta eso para que podamos manejar eso. Hay que decorticar los 4 huesos dejándolos esponjosos, y algo que es fundamental y el quid de esta cirugía es utilizar un joystick en posición neutra perpendicular al radio en nuestro semilunar, y en otro kidney vamos a poder utilizar para hacer una artrodesis parcial en ese momento. Y aunque parezca que es muy fácil poner la plaquita porque ya pusimos nuestro taladro y demás, nuestra fresa, el uso del fluoroscopio es fundamental para evitar esto. Aquí, por ejemplo, en la imagen de la derecha está no está perpendicular al hueso, aquí ya está corregido prácticamente en el lado derecho, pero si no lo hacemos con fluoroscopio, no hay manera de que esto se realice. Yo lo personal pongo a través de este Kirchner la placa, la encajo ahí para que pueda después como medición. Ya después lo quito y empiezo a colocar la placa para esto. Esta es una placa que dice que hay que poner todos los tornillos. Realmente no, es una placa de Medartis, no es mala, pero no es la única opción, por supuesto. Ni fue la primera. Tiene la opción de que son autobloqueantes los tornillos, y esto nos permite hacerlo un poco más fácil. Pero, insisto, no hay que poner todos los tornillos. Como ven ahí dejamos varios agujeros sin colocar, y esta es la imagen en la cual vemos nosotros nuestra artrodesis en este paciente. Una imagen posterior, y aquí, perdón, este era un video que no corre, bueno, es un video que no corre, pero era un poco de la técnica. La imagen posterior de cómo está nuestro paciente, y de hecho vemos que nos quedó un fragmento de escafoides. Se menciona en la técnica que se puede quitar la punta del estiloides radial. La verdad es que yo no lo hago, pero está descrita. Este es un caso en el cual únicamente ya es el mismo procedimiento, pero con 3 tornillos, mucho más económico y más simple. Este es un caso también de 3 tornillos. Este es el caso del doctor Emanuel Ruiz, que me pasó esta diapositiva para ilustrar este procedimiento. Y la hemicastectomía, bueno, descrita por Stan 1934, nos permite mantener fuerza, movimiento y disminuir el dolor con esto. ¿Por qué? Porque después de la hemicastectomía, después cuando las dos más fáciles de ver o de hacer, mejor dicho, bueno, pues porque los resultados son muy similares en ambas procedimientos. Y aquí tenemos que tomar en consideración que mantienen la fuerza, aquí hay más movimiento y hay una disminución del dolor en esto. Ups, aquí quedó en esta. Bueno, ¿en qué indicaciones tenemos con esto? Bueno, pues los tenemos en las indicaciones con las similares a las anteriores, pero también la podemos usar en un Kienbock, en un Slack, en un Stack. Y nosotros tenemos que tomar en cuenta aquí para esto el estado del cartílago en la fosa del semilunar. Es fundamental para poder hacer esto, y también cómo se encuentra el polo inferior del hueso grande. En México no tenemos la prótesis de hueso grande, que es mucho más fácil de manejar esto para
hacer esto. Si hay una lesión visible del cartílago, tanto de la fosa como del hueso grande, es una contraindicación para realizar nuestro procedimiento quirúrgico de este tipo y evidentemente habrá que realizar algún otro. Menciono que no tenemos nosotros esa prótesis, pero bueno, sí nos ayuda y beneficia mucho más para hacer esto. Entonces, aquí tenemos que levantar nuestros colgajos, tenemos que exponer y retirar la hilera del carpo. Ahora, ¿seccionamos el nervio interoso posterior o no? Pues esto muchos cirujanos dicen que no, que hay que hacerlo. Yo aquí creo que, bueno, la propriocepción es extremadamente importante, por supuesto que es algo vital. Sin embargo, pues estamos quitando una hilera, estamos alterando toda la mecánica, por lo cual vamos a hacer esto. ¿De qué manera o de qué forma vamos a quitar los huesos? Bueno, muchos dicen que escafoide, semilunar y piramidal. Ahora después mencionaré lo que hago yo. Y el colgajo en la fosa del semilunar, bueno, pues yo creo que sí. El uso de la gubia, sí vale la pena o no vale la pena. Creo que es importante usarlo, pero hay que tomar en consideración que en la gubia podemos tener lesiones adyacentes, sobre todo a nivel ligamentario. El uso de un clavo Kismet como joystick nos puede ayudar, sí, por supuesto, y hay que evitar la lesión de este ligamento porque si no vamos a tener tracción del carpo. Si tenemos una tracción del carpo, eso significa un fracaso de la cirugía. Entonces, bueno, empezamos a hacer y a limpiar. Muchas veces hay que quitarlos por pedazos, aunque no queramos que sea de esta forma, pero ocasionalmente tenemos que quitarlo. No es posible quitar toda la hilera proximal entera y hay que hacerlo. En esto, mis consideraciones. Yo a veces prefiero empezar por el semilunar, después piramidal y hasta el final el escafoides. Hay casos especiales en los cuales no, pero en lo personal es como decido retirar la hilera del carpo. Estelectomía del radio, bueno, pues solamente que tengamos por la afección, si es un problema de escafoides, que tengamos que el prolapso ya está afectando, tenemos eso, pues quitamos la punta. Recolocar el extensor pollicis longus, no he tenido que hacerlo. Normalmente la inmovilización a 10 grados de extensión es importante para después, y 3 semanas hasta 4 semanas de inmovilización, pero con 3 considero que es suficiente y empezar la rehabilitación con esto. El fijador externo para dinamizar está descrito y mucha gente lo utiliza, yo no. Se dice que esto es para que se forme un espacio de sangre y que esto haga un hematoma y pues crea un espacio virtual. Sí, de hecho, incluso se fijaron en la diapositiva que presenté por ejemplo, las 4 esquinas, que se ven unas manchas en el lado donde estaba el escafoides, es porque muchos, en este caso, le ponían gel foam y no es el único cirujano que lo utiliza, ¿no? Ok, hay que tomar en cuenta algo. En el plano anteroposterior, la curvatura del grande en relación con el radio es del 62%, es decir, es menor. Y en el lateral todavía también es menor, 60%. Entonces nos da que la curvatura del grande es 2/3 en relación con la curvatura del semilunar, es más chica. ¿Y esto qué conlleva? Esta imagen en la cual es como si tuviéramos en un bowl, en un platito, un huevo de manera vertical, es como vamos a tomar. Entonces, esto va a permitir una rotación y una traslación de esto. Como no es una articulación constreñida o no queda como una articulación constreñida, hay movimiento de rotación y traslación que no disipa las cargas sobre el radio. En teoría es lo que vamos a hacer, pero realmente lo que vemos que queda en un punto. Hogan describe que hay sobre la carga del semilunar hay un aumento muy importante porque además es el punto de contacto. Y la mayor curvatura del grande aumenta el estrés del radio. Es decir, estamos hablando que la curvatura, es decir, es más curvo, pues no que sea una curvatura de tamaño que sea más ancho, porque no tendríamos este problema y no habría el estrés. Entonces, lo que es conveniente es que lo pongamos del lado más radial para que sea una nueva superficie de contacto y no tengamos problema con eso.
Algo a tomar en consideración, vamos a encontrar una artrosis más temprana radiográficamente, pero pues aquel adagio de que no curamos radiografías aquí es perfectamente utilizable porque no tiene relación con la sintomatología que nosotros vamos a encontrar en este paciente. Este es un caso en el cual, como aquel que les mencioné de perspectiva de realidad, aquí este es bueno, intentó hacer una reducción de una fractura de escafoides y llega aquí con un problema muy importante. Estamos viendo el tornillo por fuera. Aquí sí quitamos evidentemente primero el escafoides, luego nos vamos al semilunar y después al piramidal. Y una vez que quitamos el piramidal, aquí en la pinza de Atron estoy bajando una loncha de la cápsula para bajar. No tenía problemas ni el hueso grande ni la fosa, pero creo que es así como mi alma me va a estar quedara más tranquila en este paciente, porque bajé este película. Entonces, el resultado final es una muñeca que se mueve y que nos permite quitar el dolor. Los resultados de la literatura no son concluyentes en cuanto a la hemicarpectomía y a las artrodesis parciales. Por lo tanto, las dos disminuyen el dolor, mantienen la movilidad en el caso de esta, y hay un control, entre comillas, de la artrosis a mediano plazo en este tipo de pacientes. Entonces, ¿qué voy a usar? Bueno, pues la que, dependiendo de lo que haga el paciente, hay que individualizar y mantener el control de estos pacientes. La artrodesis, bueno, pues se utiliza para todo lo anterior mencionado, es un procedimiento seguro, entre comillas, para artrosis primera o secundaria. Es un fracaso, pues antes se decía que limitar la movilidad de la articulación era un fracaso quirúrgico. Yo creo que no, yo creo que es parte del arsenal terapéutico que tenemos. La edad del paciente es muy importante, a qué se dedica. La dominancia, hay que tomar en cuenta un costo-beneficio de lo que estamos haciendo y lo que obtiene el paciente. Y en el ámbito laboral hay que irnos con mucho tiempo con esto, porque muchas veces el paciente busca una incapacidad para que lidemos con este tipo ¿qué indicaciones tenemos? Pues una infección aguda, lesiones de pubertad cutánea muy importantes, y si el paciente tiene alteraciones psiquiátricas, no es muy factible hacer este tipo de padecimiento. Desde 1975, el clavo de estima en el tercer metacarpiano a radio es como lo hizo Clayton, y habiendo la técnica de Manfred que presentó el doctor Hernández, y la técnica de Mindler, que es un clavo entre el segundo metacarpiano, que es una variante, es otra de las que hacemos. Hacemos la incisión entre el tercero y cuarto compartimento sobre el tubérculo de Lister. De inervación, pues bueno, muchas veces al estar haciendo esto nos lo llevamos. Hay que resecar las facetas articulares, tanto de los huesos del carpo como en las fosas. En esta imagen, vean ustedes, los puntos rojos son los que nosotros por fuerza tenemos que quitar el cartílago. Las otras en amarillo se pueden hacer o no, dependiendo de cómo se encuentre nuestro paciente, pero aquí lo rojo principalmente son lo principal que tiene que ver perfectamente delineado. Y bueno, la crestín de acá es el hueso que tiene más poder osteogénico, entonces es el que se recomienda. Sin embargo, no pasa nada si utilizamos otro. Normalmente usamos una placa de 8 edificios, un clavo endomedular, centralizado sobre el tercer metacarpiano, tornillos 2.7 distales, 3.5 proximales. Y bueno, esta es una placa de Depuy Johnson, que es quizá la más adaptable a este tipo de procedimiento. Y posteriormente tenemos esta desgracia que hace Medartis, que es en lo personal me parece una placa terrible. Creo que es la peor de las que existen en el mercado, porque es terrible, es cualquier cantidad de fierro en la muñeca, y hay que hacer o rebajar muchísimo el material para poder utilizarlo. La verdad es que es descartado. Y creo que la mejor opción que tenemos, aunque nosotros no, en nuestro país no hay, es esta que diseña Jorge Orbay, en la cual es un clavo centromedular con un sistema de unos barriles que, dependiendo del paciente y
a lo que se dedique la profesión o el oficio, es la inclinación que le da o la articulación que le da. ¿Esto que nos da? La opción de tener aquel concepto de hace muchísimos años, que era la artrodesis era a 30 grados, no es válido ya, por supuesto. Es mucho menor lo que se articula ya en estos pacientes y como lo tenemos que hacer. Reciclar perfectamente nuestras carillas articulares, una gran cantidad de injerto que tenemos que poner en estos pacientes para tener un adecuado contacto de la superficie y que tengamos objetivamente. Verán después un caso similar con una placa. Muchas veces el paciente en nuestro hospital no puede pagar el material y utilizamos una placa de este tipo. ¿Qué complicaciones tenemos? Bueno, pues la infección, pseudoartrosis, una fractura secundaria, fractura del implante, necrosis de cubierta cutánea por esto, alguna algodistrofia y obviamente el aflojamiento de estos. ¿Qué concluimos con esto? Que es una cirugía de rescate propia para quien tiene la opción de que requiera más fuerza que movimiento, control del dolor por razones lógicas y el proceso degenerativo de los pacientes. Esta prótesis es una diapositiva de un paciente del doctor Samuel Pajares, es una cortesía de él, en la cual utiliza una prótesis de la marca Integra, esta es una moto que es otra prótesis colocada por el doctor Samuel Pajares. En mi país no tenemos esta opción, por lo cual únicamente recurría a que estas radiografías transoperatorias de este tipo de test. ¿Qué me llevo a casa? Bueno, pues que las artrodesis o el manejo de las fracturas y todos los padecimientos que he mencionado de la charla, tenemos que tomar en cuenta nuestras limitaciones. ¿En cuanto a qué? En cuanto a todo. La infraestructura con que contemos y los implantes tienen que ser siempre el más adecuado en la medida de lo posible. El estar ahorrándole al paciente o estar ahorrando por necesidades muchas veces no es lo más adecuado. Y si por razones a veces casi humanitarias lo hacemos, no es lo ideal, pero bueno, tenemos que realizarlo en ocasiones. El conocimiento desde la biomecánica, anatomía y las técnicas son fundamentales en cualquier quehacer médico, pero creo que la cirugía es todavía más importante. Entonces, esto es algo que tenemos que tomar en consideración y debemos tomar en cuenta para hacerlo. El próximo lunes los invito, la doctora Diana Elizondo estará con nosotros en uno de nuestros seminarios. Y el próximo marzo, del 24 al 27, nuestro Congreso Latinoamericano, que por culpa de este COVID no fue posible realizar el día de hoy. Muchísimas gracias y son bienvenidos a nuestro país con los brazos abiertos cuando quieran. Muchas gracias. Gracias, Juan Ramón, muchas gracias, súper interesante. Venga, Luis Alberto, presenta tu caso. Voy a hacer una cosa, vamos a activar los micrófonos de todos porque hacemos que el caso clínico, tengo un montón de preguntas luego para los dos ponentes, que el caso clínico sea interactivo y que le podáis ir preguntando sobre la marcha. ¿No, Luis? Sí, ¿no? Vamos a activarle el micrófono a todos. No lo asustes, pobre Luis. No lo asusto. Aquí, no, espera. Aquí, ¿no? Tengo que poner. No, eso sería... ¿Y dónde era? Ya silenciaste al doctor Hernández. Aquí. Vale. Activar todos los micrófonos. Yo creo que ¿vale? Doctora, sí. Con mucho respeto, yo creo que sería mejor desactivarlos. Perfecto, venga. Perfecto. No me voy a dar Motrin a mi osito. Y luego lo escucho. Por otro lado. No, pues que le está cambiando la voz. Luis Alberto, te voy a activar a ti solo, ¿vale? Aquí. Cuando quieras. Ok, de acuerdo, Diana. Comparte pantalla. Comparte tu pantalla. Otro futbolero más. Bueno, un gusto estar aquí con ustedes. Es un gran honor, Diana. Gracias por la invitación. Nuevamente, como les mencionaba,
Yo soy el doctor Luis Alberto Rayón. Soy residente de la alta especialidad de la cirugía de mano en el Hospital General de México. Y antes de abordar el tema, quiero hacerles una breve mención de cuál es nuestro lugar de trabajo. Este es el Hospital General de México, el hospital más antiguo del país, el cual está cumpliendo 115 años. La importancia de este hospital es que nosotros nos encargamos de tratar a los pacientes de más bajos recursos. En promedio damos una atención de unas 200,000 consultas al año. Se cuentan con más de 1,000 camas para la estancia hospitalaria. Se cuentan con 46 salas quirúrgicas y a su vez se maneja que es un hospital escuela, ya que dentro de esta unidad se cuenta con un aproximado de 950 residentes de todas las especialidades cada año. Y a su vez se va a sumar el personal de enfermería y el personal obviamente de los estudiantes. Ahora bien, vamos a abordar el caso clínico. Este caso clínico es muy importante porque nuevamente les hacemos referencia. Es un hospital que trata a personas de bajos recursos. Y desgraciadamente en nuestra unidad, el hospital no se puede hacer cargo del material de osteosíntesis. Entonces tenemos que trabajar con lo que el paciente puede proporcionarnos. En este caso tenemos que es un masculino de 48 años de edad, el cual es albañil. Él es originario residente de la provincia de Guerrero, el cual está ubicado aproximadamente a unas 4 o 5 horas de la Ciudad de México. Cuenta con una escolaridad básica, solamente terminó la primaria, y bueno, su mano dominante es diestra. El día que acude a nuestra consulta es el 24 de enero del 2017, el cual nos refiere dolor y rigidez de la muñeca izquierda. Al interrogatorio, nosotros encontramos que el paciente sufre de hipertensión arterial desde el año 2015 en aparente control. Él nos refiere que sufrió una fractura de radio distal el 27 de abril del 2016. Esto obviamente en su localidad, en Guerrero. Él refiere que cae desde aproximadamente 3 metros de altura al estar laborando. Es atendido en una unidad de su comunidad, donde se menciona que se realiza una reducción cerrada más fijación externa. Por eso se realiza hasta el día 1 de mayo del 2016. Posterior a esta reducción cerrada más fijación externa, el paciente refiere que continúa con adecuada evolución de las heridas. Se le retiran los puntos a las 2 semanas. Sin embargo, por el grado de lesión que nosotros aún no podemos observar, refiere que se le deja el fijador externo durante 3 meses. Ok, entonces aquí ya empezamos con los problemas. A la exploración física nosotros vamos a encontrar... Nosotros a la exploración física vamos a encontrar una simetría de ambos miembros torácicos, obviamente por el tiempo de inmovilización que este presentó. Tiene un aumento de volumen a nivel de la muñeca izquierda, presenta una traslación del carpo hacia radial, y bueno, está acompañado de una hipotrofia muscular generalizada, de toda la musculatura del antebrazo, así como de la mano. También se puede observar una disminución de la fuerza de la presión de la mano izquierda del 70% respecto a la mano derecha. Y bueno, los arcos de movilidad obviamente van a estar limitados, van a estar dolorosos en una escala de 8 a 10. Va a presentar una flexión de 10 grados y una extensión de hasta 20 grados, obviamente dolorosas. Y neurovascularmente, afortunadamente, sin compromiso. Bueno, aquí tenemos la radiografía inicial, la cual fue del 27 de abril del 2016, la cual ocurrió secundaria a la caída de 3 metros que les había mencionado, donde nosotros podemos observar una fractura metaepifisaria articular completa con una multifragmentación metafisaria y articular. Se puede observar una disminución de la altura radial, un cúbito plus, un aumento en el espacio escafo-semilunar, y si nos vamos a la proyección lateral, también vamos a poder observar una horizontalización completa del escafoides, lo cual nos va a hacer suponer obviamente de una lesión escafo-semilunar. Tenemos la segunda imagen, en la cual se presenta, no es el posquirúrgico inmediato, esto es a las 6 semanas del evento quirúrgico, donde podemos observar lo que aparenta ser un fijador externo, donde solo se observan 2 chans a nivel proximal del radio y un chance a nivel del segundo metacarpo. ¿Cuáles son los inconvenientes? Aquí podemos observar que prácticamente la fijación se hizo in situ. No se hizo ninguna reducción sobre el trazo de fractura, no se recuperó ninguna alineación normal de la muñeca, y esto obviamente nos va a ocasionar ciertas limitaciones posquirúrgicas. Como les había mencionado, este fijador permanece durante 3 meses. Entonces esto obviamente nos va a ocasionar la hipotrofia muscular que él ya venía haciendo referencia. Al retirar el fijador, él menciona que se le envía al servicio de rehabilitación por 2 meses, donde prácticamente no presenta mejoría alguna. Tenemos una radiografía, la última que se le toma en su hospital inicial tratante, la cual se realiza el 17 de noviembre del 2017, donde se observa ya la formación de callo óseo en la metafisario con una consolidación viciosa
con una traslación radial del carpo y obviamente con un cúbito plus que está sufriendo una impactación cúbito piramidal. Y ya podemos observar los datos de artrosis a nivel de radio escafoides y radio semilunar. Para entonces, el paciente cuando acude con nosotros nos refiere nuevamente que también tiene un dolor a la exploración física a nivel de la articulación mediocarpiana. El día que va a nuestra consulta se toma una radiografía ya en nuestra unidad, que esto viene siendo el 24 de enero del 2017, donde podemos corroborar los datos que ya había mencionado previamente: la conminución, la traslación radial, la lesión escafo semilunar y la impactación cúbito-piramidal. En este momento al paciente se le ofrece el tratamiento quirúrgico. ¿Por qué llegó tan tarde con nosotros? 1, por la distancia. 2, por obviamente la falta de recursos económicos, ya que el paciente tuvo que costear su traslado desde esa ciudad hacia la Ciudad de México. Y tercera, también pues por una diatrogenia, ya que el médico tratante debió de haber realizado otro tipo de intervención en el momento en el que encontró una mala evolución. Entonces tenemos que nuestro diagnóstico se puede llevar a cabo por medio de una evaluación natural del SLAC, en el cual nosotros estaríamos en un grado 4, donde observamos una artrosis radiocarpal y mediocarpiana completa. Bueno, y entonces entramos con un diagnóstico de una artrosis de muñeca postraumática grado 4. Ahora viene lo más importante, ¿qué hacer con él? Como bien mencionó el doctor Bonfil, hay diferentes técnicas de tratamiento dependiendo el grado de artrosis y dependiendo el sitio de artrosis. Dentro de los tratamientos disponibles para la artrosis del carpo, como bien mencionó, tenemos una carpectomía de la fila proximal, tenemos una artrodesis 4 esquinas, una artrodesis completa de muñeca, una artrodesis parcial de muñeca o una artroplastía total de la muñeca. Y a su vez también se puede realizar una denervación. ¿Cuál es el tratamiento indicado? No hay una regla específica, ya que el tratamiento va a depender siempre de las necesidades del paciente y de la edad del paciente. No va a ser lo mismo tratar a un paciente de 60 años con artritis reumatoide, a este caso que estamos con una persona que es albañil, que tiene 48 años de edad, y la cual necesita obviamente regresar a su actividad laboral, porque esta persona pues es el sostén de la familia. En este momento nosotros optamos por hacer una artrodesis total de la muñeca. ¿El por qué? Nosotros queremos recuperar no tanto movilidad, queremos que el paciente recupere fuerza. Y a su vez el paciente no va a ser una persona que lleve baja demanda, sino alta demanda. Entonces esto fue lo que se decidió. El inconveniente, nuevamente, estamos en un hospital público en el cual no contamos con recursos. Nosotros podríamos haber contado con una placa para artrodesis, con una placa LC-TCP y moldearla. Sin embargo, no se cuenta con este y el paciente no contaba con ningún recurso. Se comentó con las casas comerciales y se le pudo donar una placa de reconstrucción. Las placas de reconstrucción idealmente no son para este tipo de tratamientos, no nos van a dar una compresión, solamente van a servir de sostén, por lo cual nosotros tuvimos que llevar a cabo pues, otros tratamientos para poder ayudarnos en este caso. Aquí tenemos la radiografía postquirúrgica del 27 de enero del 2017, 3 días después de que nosotros lo captamos, donde se le realizó la artrodesis completa por medio de un abordaje longitudinal. Se incide entre el tercer y cuarto compartimento extensor. Se hace una denervación parcial de la muñeca a nivel, tomando el interóseo posterior, y se coloca una placa de reconstrucción de 12 orificios sobre el eje entre el radio, el hueso grande y el tercer metacarpo, con 3 tornillos a nivel del radio. Y aquí donde podemos observar un detalle técnico es que solamente nosotros colocamos 2 tornillos a nivel del tercer metacarpo. ¿Okay? Entonces quedó parcialmente inestable. El paciente se protegió con una férula durante 4 semanas. Durante su postquirúrgico el paciente evolucionó satisfactoriamente, el dolor desapareció. Y aquí tenemos una nueva radiografía. El paciente viene con nosotros 3 meses después, el 3 de junio del 2017, donde se puede observar una fatiga del material de osteosíntesis, donde hay un desplazamiento del fragmento distal de la placa y a su vez se observa que sale de su sitio el último tornillo. Sin embargo, el paciente para ese entonces, a pesar del abultamiento en el dorso de la mano, el paciente no refiere ningún dolor, el cual no acepta tratamiento para el retiro de esta. Se le comenta que posteriormente va a ser necesario porque obviamente la superficie cutánea se van a encontrar a tensión y van a encontrarse con el riesgo a la presión. Bueno, cabe mencionar aquí en esta radiografía, aquí nosotros ya no podemos observar la cabeza del cúbito y el piramidal, los cuales fueron resecados
y los cuales se utilizaron como autoinjerto para poder favorecer la artrodesis. Bueno, regresa con nosotros para el 1 de septiembre del 2017, donde podemos observar un mayor desplazamiento entre el fragmento distal de la placa y el tercer metacarpo. En ese momento, nosotros podemos observar que ya hay una consolidación o una artrodesis de la muñeca, y por lo cual se le plantea el retiro de esta placa. Para el día 4 de septiembre del 2017 se realiza el procedimiento, se retira la placa de reconstrucción de 2 orificios con los 7 tornillos sin ningún incidente. Aquí podemos observar que nuestra muñeca perdió el grado de extensión que nosotros le habíamos dado, prácticamente quedó sobre una línea longitudinal. Sin embargo, el paciente 6 meses posterior a su evento quirúrgico se refería asintomático a referencia del dolor, y el paciente ya presentaba una fuerza alrededor del 60-70% con respecto a la derecha. Obviamente no es un resultado 100% ideal, no es el tratamiento que principalmente se recomendaría realizar, pero al paciente le funcionó. El 60-70% de la fuerza que él mantenía era suficiente para llevar a cabo su actividad laboral. Y bueno, este es el caso que nosotros realizamos. Como conclusiones, tenemos que no existe una regla estricta para el manejo de los diferentes grados de artrosis, y siempre hay que individualizar las necesidades de cada paciente. Y bueno, eso sería todo. Son mis redes sociales para cualquier información. Y bueno, los esperamos en México pronto. Muchas gracias, Luis. Yo soy la primera que me apunto. En cuanto encuentro un avión, soy la primera que despego para México. Vamos, no veo la hora que habiliten los aeropuertos. Bueno, vamos a ver. Voy a empezar con las preguntas, ¿vale? Los 3 ponentes que se habiliten los micrófonos, a ver, o si los habilitamos nosotros, ¿no, Carlos? Aquí. A ver, Pedro, te habilitamos el micrófono. Está aquí de amarillo, te habilitamos el micrófono. Bueno, voy a empezar con las preguntas. A ver, bueno, felicidades de todos por las ponencias. Y a ver, el doctor Mario Chica le pregunta al doctor Hernández Cortés, en la artroplastia de muñeca, ¿cuál es la expectativa de vida del implante? Y de requerir una revisión de la prótesis, ¿cuál sería la alternativa? Bueno, ¿puedo hablar, Diana? Sí, claro. Bueno, lo primero, antes de contestar la pregunta, quiero felicitar al doctor Bonfil y al doctor Rayón. Me han encantado las 2 charlas, he aprendido un montón. El caso clínico tiene muchísima enjundia, muchísimas reflexiones, y les felicito por su elección. Ahora ya contesto, pero sí quería felicitarles porque me han encantado las 2 charlas. Respecto a la artroplastia, esto en principio no sabemos. Las primeras artroplastias de muñeca eran muy diferentes a las actuales. Generalmente la artroplastia de muñeca fracasa cuando no tenemos un buen capital óseo. Y los pacientes reumáticos no suelen tener un buen capital óseo. Por eso intento ser muy selectivo en la indicación. Yo he utilizado siempre el mismo implante, que es el Universal Total Wrist 2, que es una prótesis que diseñó Bryan Adams. Y bueno, mi experiencia se limita a 7 pacientes. El otro día lo hablaba con la doctora Elizondo. De estos 7 pacientes, hay un paciente que tuve que recambiar, que es la imagen en la diapositiva que yo puse, en la que tuvo una sinovitis con metalosis precoz y una movilización del componente carpiano, que es el que con más frecuencia se afloja, porque es donde peor hueso tenemos. Luego un paciente que falleció después a causa de un proceso oncológico no relacionado con su enfermedad reumática. Y luego tengo otros 5 pacientes en los que la muñeca funciona. Creo que el que más tiempo lleva puesta lleva 9 o 10 años. Ninguno de esos 5 pacientes tiene ningún signo de aflojamiento, ni tiene dolor, ni han hecho complicaciones. O sea, que una media de 10 años, ¿no? Más o menos están durando 10 años en tu experiencia. Están funcionando, sí. Y son pacientes, ¿verdad? Que son pacientes de baja demanda. Creo que los 5 que quedan funcionando, el paciente que falleció era varón, los 5 que quedan funcionando son mujeres, y fueron mujeres las que se puso la prótesis con un estado del carpo o de capital óseo
relativamente bueno. Dan un arco de movilidad como el que han visto en el vídeo y no sé, por ahora no he tenido que recambiar nada más que la primera que puse y la recambié al año y medio aproximadamente. El resto han funcionado sin problema. Y La en el literatura caso tiene... de que tuvieras que recambiarla, ¿qué le haces, Pedro? Sí, hay gente que recambia con otra nueva prótesis. Y yo en mi caso, en este caso, hice una artrodesis. Artrodesis que fracasó, hizo una no unión, una no consolidación. La paciente estaba muy contenta porque esa unión fibrosa que hizo entre el injerto que puse de cresta y el gran defecto que quedaba en la muñeca le permitía algo de movilidad y esto a veces es importante porque las artrodesis totales limitan muchas funciones, sobre todo el abotonado del vestido y el aseo del perineo. Mi experiencia se reduce a reconvertir solo un caso y es francamente difícil porque queda mucha pérdida de hueso y el hueso del lecho es bastante avascular. Vale, perfecto. Vamos a ver, Pedro, yo tenía siempre lo mismo, la misma pregunta. ¿Por qué tú prefieres las prótesis de silicona frente a las otras? A las de otro material que no sean, ¿qué ventaja tú le encuentras frente Sí. a las que no son de La silicona? única prótesis de bisagra que hay en el mercado son, bueno, que funcionen, porque en el pasado históricamente se diseñaron algunas que ya no funcionan, por ejemplo la de flat, son las de silicona. Las de silicona son muy fáciles de poner, Sí, eso sí. dan pocas complicaciones, incluso rompiéndose, como lo que crean es una membrana alrededor del implante, son no prótesis, sino espaciadores, y si hay que cambiarlas, la sustitución es muy fácil. Las demás prótesis son prótesis anatómicas, carbón pirolítico, polietileno, metal, que tienen dos características. Una es que muchas de ellas han de ir fijadas al metacarpiano o press fit o con cemento óseo y el recambio luego exige una destrucción del metacarpiano en el explante muy importante. Y la segunda característica es que al ser prótesis anatómicas son prótesis no constreñidas. Y entonces el problema es que tiene un porcentaje de subluxaciones muy importante. Es como si una artrosis de rodilla con incompetencia de los ligamentos le pusiéramos una prótesis de rodilla condilar. Pues tendríamos complicaciones, no está indicado. Y yo, por lo menos en mis manos, que he puesto también prótesis metálicas, anatómicas, no constreñidas, los resultados en mis manos son mucho mejores con el implante de silicona. Y muchos pacientes los tengo con las prótesis rotas y funcionando. Y cuando lo he tenido que recambiar, es tan sencillo como quitar una goma y poner otra. Y es, por tanto, el procedimiento que yo uso cuando tengo que sustituir la artroplastia, las articulaciones metacarpofalángicas, perdón. Perfecto. Vamos a ver, aquí para el doctor Bonfil, Matías Salas pregunta si usas un injerto osteocondral en el hueso grande, si hay artrosis para hacer una carpectomía proximal. Dice, sacando el injerto osteocondral de algunos de los huesos de la primera hilera. No, la verdad es que no lo he hecho y de hecho incluso leí ahora un artículo en el cual se utilizaba un injerto de menisco. Sí, de menisco para las superficies articulares, pero no lo he utilizado. Creo que funciona más como una cubierta temporal que lo que realmente pueda integrarse en el hueso grande. La verdad es que si el hueso grande está dañado, no hago la endocarpectomía. No. Y la pregunta también, ¿qué opinión te merecen las interposiciones con partes blandas en las artrosis radiocarpianas? Buenas, la verdad es que buenas. Hace mucho que no las hago, pero utilizaba yo el tendón de la fascia lata, hacía una especie de, bueno, una cobertura sobre el radio y esto aguantaba bastante bien el paciente sin molestias y todo, a pesar de que la prótesis. Y algo que, insisto con eso, es muy importante no tomar en consideración la cantidad
imagen que encontremos en la radiografía, porque muchas veces vas a encontrar una radiografía con una artrosis terrible y el paciente con movimiento y sin dolor. Entonces, es a tomar en consideración eso. Eso, pregunta mía, ¿lo dejáis puesto intermedio la fascia lata o cómo lo ancláis? Porque yo es que eso personalmente nunca lo vi. No, sobre el borde dorsal Sí. lo dejas sobre la cápsula y en la parte de abajo sí únicamente lo dejas que caiga. Con inmovilización esperas a que haya una cierta integración, por decirlo de alguna manera, y ya con eso no te regresas. Vale. A ver, Pedro, te pregunta Freima Tirado, que es de Venezuela, que la conozco, que siempre está conectada a todos los webinars, que en un panorama como se encuentran ellos donde no cuentan con ningún tipo de prótesis, ¿cuál sería la mejor opción quirúrgica para el manejo del dolor o la deformidad reumática? Ah, espera, que reiniciar audio. Ahí, a ver. Ahora. ¿Me Sí, escucha? sí, me has escuchado la pregunta entera, ¿no? Sí, Sí. he escuchado la pregunta entera, pero no sé a qué articulación se refiere. Supongo que serán a las metacarpofalángicas, las interfalángicas. Bueno, Yo al respecto quiero decir que utilizo muy pocas prótesis sí, en el paciente. metacarpofalángicas e interfalángicas se refiere. Metacarpofalángica e interfalángicas. Pues mira, yo interfalángicas proximales pongo muy pocas prótesis, porque los pacientes que más los demandan son pacientes con artritis psoriásica y pacientes con destrucción articular y dedos rígidos. Los dedos que están rígidos por afectación de las partes blandas tienen luego, después de poner la prótesis, muy poco arco de movilidad. Por esto decía que al menos en mis manos los resultados de los implantes interfalángicos proximales son subóptimos. Intento no indicarlo. Cuando yo no me equivoco como todos los médicos o más, pero cuando yo no tengo la sensación de poder mejorar la calidad de vida del paciente, darle un resultado con cierta garantía, prefiero no operarlo. Y se lo explico así a los pacientes, que sí, que tiene usted una deformidad o tiene dolor aquí, pero la prótesis no le va a dar un buen resultado, si le fracasa hacer una artrodesis será más complicado, y entonces la interfalángica proximal, creo que en un medio sin prótesis, el que tiene dolor se deben de manejar con artrodesis. Las, las metacarpofalángicas no se deben de artrodesar nunca, porque la artrodesis de la metacarpofalángica da mucha incapacidad. Y muchas veces es preferible dejarlas como están. Muchas manos que tienen las metacarpofalángicas luxadas o subluxadas son poco dolorosas y son funcionales. Yo creo que muchos de los pacientes que tienen una ráfaga cubital te piden cirugía por estética, no porque tengan dolor o porque tengan incapacidad. Porque la mano, que se deforme mucho, es un órgano muy pluripotencial y los pacientes se van adaptando para hacer sus cosas. Y las metacarpofalángicas no son imprescindibles. En cualquier caso, los implantes de silicona creo que no son caros y no se ve, tengo la impresión de que no debe ser muy difícil conseguirlo. Lo que Y pasa es desde que luego, ella está en Venezuela, no sé ajá, ya qué problema, ya. pero bueno, entonces metacarpofalángicas no tocarlas, interfalángicas. Sí, en principio no tocarlas. También le digo una cosa, durante un tiempo y un poco, digamos, influenciado por la escuela de Albert Juk, pues hay muchas luxaciones palmo-ulnares de las metacarpofalángicas que con cirugía de partes blandas nada más las puedes reducir si el cartílago está bien. Si el cartílago está mal y no dispones de prótesis, creo que no es ningún pecado dejar la metacarpofalángica sin tratar. Y que en cuanto a la muñeca, de nuevo insisto que mi gol estándar o el gol estándar de la mayoría de los cirujanos es la artrodesis, no la artroplastia. Y en la radiocubital distal, la operación de Darrach me parece la más simple y he tenido muy pocos problemas en estos pacientes que son pacientes de baja demanda. Creo que el procedimiento de Sabe-Kapanji tiene la misma complicación que el Darrach, que el pinzamiento entre cúbito y radio,
y no protege de una migración del carpo en sentido cubital y palmar, porque es la estructura natural del carpo reumático. Y esto no se modifica porque tenga cabeza de cúbito o no tenga cabeza de cúbito. No sé si le he contestado con lo que digo. Sí, yo creo que sí. Tú le querías preguntar algo al doctor Bonfil, ¿no? A ver. Nada, Hola. el doctor Peña. ¿Me escucha, doctor Bonfil? Sí, sí, aquí estoy. Vale. No, mi pregunta es simplemente, por ejemplo, yo personalmente, cuando tengo una fractura de radio distal con mucha conminución a nivel dorsal, lo que intento es hacer como el abordaje de Orbay, desinserto del supinador y prono todo lo que es el radio y accedo al dorso. Mi pregunta es, ¿cuándo pone las placas dorsales? Porque yo personalmente no, creo que he puesto una o no me acuerdo dos. ¿Y en qué tipo de pacientes pone esas placas? Que vi algunas radiografías que tenían placas por el dorso, o doble placa, dorsal y volar, ¿no? No, es una placa palmar. Normalmente nosotros hacemos una modificación del abordaje de Orbay. Es un abordaje como en greca, Z, un poco así, tipo Harry Potter. Esto también hay una cuestión que nos toca a nosotros. No todos los pacientes los operamos de manera inmediata. Entonces, si tú revisas los planes originales, por ejemplo, que decía Jorge Orbay, era utilizar hacer tu reducción de manera inmediata, porque si no después tienes que hacer un abordaje dorsal para quitar el hematoma. Entonces, a veces ha habido pacientes que la operamos a las 4 semanas. Entonces, hay que quitar el callo incipiente por vía dorsal, levantar esto, despegar extensores y si quito el supinador, desinserto incluso muchas veces el primer compartimento dorsal para poder tener una movilidad y hago la pronosupinación del fragmento proximal para hacerlo. Y luego un poquito como hacían los cirujanos de rodilla, que empujaban desde abajo la metáfisis para que el fragmento suba. Esto es lo que hacemos ahí afuera, pues voy a te metes un artroscopio y lo verificas. Pero las placas palmares te dan la oportunidad, cuando haces la reducción de manera adecuada, creo que en un 95% de las fracturas te da para hacerlo con una placa volar. Dependiendo de cómo la coloques, ahí Luis y yo siempre nos peleamos porque le gusta poner primero los tornillos distales y a mí los proximales. Pero eso es como se va con la técnica, ¿no? Pero considero que sí he llegado a utilizar placas dorsales, pero son las menos. Realmente son las menos. Muchas gracias. Y de mi otra pregunta para Luis. En el caso que presentaste, efectivamente hicieron una fijación externa in situ. Nos hizo una reducción y bueno, la verdad que se quedó muy mal. Una desviación cubital y tal. Pero luego vi que quitaste el piramidal. ¿Por qué no se quitó más, por ejemplo, más garras, más parte del cúbito y en vez de quitar el piramidal? No, de hecho se retiraron los dos. Fue tanto el piramidal como el Darrach. Vale. Sí vi algo del cúbito, pero me pareció que era como muy poco lo que se había resecado. Pero... Y se resecó muy poco porque se resecó el piramidal. Como ya tenía lesiones condrales abundantes, se decidió retirar ambos y ya no se bajó tanto el corte en el cúbito. ¿Y esa placa era de reconstrucción? Sí, es de reconstrucción de acero. ¿La premoldea en quirófano? Un poco? Así es. Vale. Sí, se moldea en quirófano. Vale. Yo tengo un caso de ahora que tengo muchas dudas. A ver, Luis, si tú le habéis hecho una denervación a esa muñeca. Me sorprende que esa muñeca, como con los controles que tienes iniciales, no haya tenido más problemas, no haya hecho un SUDEC, por ejemplo. Entonces, no, de hecho, sí, fue como le mucha mencioné, suerte. se le hizo una denervación.
Se le hizo una denervación. ¿Y tenéis alguna experiencia, porque tengo yo un caso ahora actual, de un, no tan horrorosa, pero muy horrorosa también, mi fractura, ha tenido un SUDEC? ¿Haríais una denervación con un SUDEC previo? ¿Sabéis Bueno, algo? Estoy preguntando ahí, recolectando opiniones. sí, no, de hecho tiene muchos casos así, el doctor del Piñal. La mayoría de los SUDEC, en ocasiones hay que explorar primero a buscar cuál es el daño total. En el caso de, te podría ayudar en el problema sensitivo, pero en el problema motor no te va a mejorar en nada. Entonces estarías mejorando solamente el dolor, pero en el aspecto motor, el doctor del Piñal los está tratando con injertos nerviosos vascularizados. Sí, los Entonces, nervios de este paciente están un poco tocados. Lo que yo es que me da mucho miedo hacer una denervación en un paciente que ha tenido un SUDEC. No sé cómo puede evolucionar. Sí, Diana, Sí, yo creo que, bueno, el temor no es infundado. Ahí Matías decía que estas placas sí es un riesgo, pero cuando no tienes otra opción, pues es lo que utilizas. Específicamente este caso, bueno, es así como jornada de errores médicas y este pobre paciente, bueno, le ha pasado de todo. Sin embargo, la última consulta a la que acudió, como mencionó Luis, se perdió la extensión que tenía. Me dijo, oiga, ¿y cuándo me opera para corregirme la angulación? O sea, dices, no, por favor, no, o sea, ya después no. de todo. Pero un poco, bueno, vamos de que el paciente está confortable con Con el cómo resto. está. Sí, y le dije, bueno, pero ¿por qué quieres? No, pues porque me va a ser más fácil agarrar cosas, o sea, no como una queja como en un principio, ¿no? Que quería una mejoría. Entonces, sí, no es, vamos, este caso, cuando me comentó Luis, es un caso de un error y es de lo que aprendes más, ¿no? O sea, Claro. podríamos haber presentado cualquier caso de artrosis y, ay, mira, quedó muy bien y lo que fuera, pero este es un caso en el cual es una tras otra, fueron errores y que evidentemente es a no repetirlos o a paliar lo que ha quedado, ¿no? Es un poco la enseñanza que Claro. Es tenemos que como... esos casos es de los que se aprende, como el mío desastroso del codo de la sesión pasada. A ver, Matías, te voy a habilitar porque Matías quiere comentarnos que hace la interposición de partes blandas por artroscopia. Bueno, Con la Matías va a poner la prótesis de muñeca biartroscópica. Sí, a ver. Matías, estás habilitado. ¿Cómo lo haces tú? A ver, la interposición esa, cuéntanos. Sí, primero, bueno, ya me contestó Juanra ahí lo de las complicaciones. Obviamente que nosotros en el medio público ponemos las placas que tenemos. Por eso también pregunté si tenían alguna experiencia con las placas de radio puestas altas sin tomar la carpometacarpiana y moldeando esas placas que son de menor perfil. No sé si hay alguna experiencia con eso. Pero déjame que ¿me escucha bien, Diana? Sí, se escucha perfecto, sí. No, que nosotros, yo pregunté lo de la interposición porque nosotros la hacemos por artroscopía, le hacemos un sujet anterior, un sujet posterior y tenemos los 4 hilos y sacamos el hilo anterior y posterior por un portal 1-2, le hacemos 2 túneles al radio como si fuera una Nakamura de fibrocartílago y del lado cubital vamos hacia el cúbito y si tiene el fibrocartílago sano la anclamos en el disco con un nudo deslizante y si tiene roto el disco, la sacamos como si fuera por fobia y la anclamos también con un nudo ahí en el cúbito. Pero bueno, era para explicar que ¿Cuántos casos tenéis, Matías, y la evolución? No, tenemos 3 casos y no tenemos follow-up para presentarla. Solamente quería comentar que la estamos empezando a hacer de forma artroscópica. ¿Y de momento el posoperatorio inmediato va bien? Sí que va bien. Pero quería saber su opinión a largo plazo por una cuestión de que yo no tengo experiencia con artroplastia de interposición. No sé si Pedro... ¿Experiencia? Sí, no, en artroplastia de interposición no. Yo quería saber en qué caso hace Matías esta interposición capsular. Y luego, si me permitís, os comento
de la artrodesis sin coger la carpometacarpiana. Sí, Pedro, las usamos en general en secuela de fractura postfedera con artrosis radiocarpiana. En secuelas de fracturas de radio distal. Sí. Sí. Vale. Y la pregunta sobre la artrosis es porque leí el artículo, me pareció interesante a raíz de las complicaciones que tuve con las placas adaptativas. Quiero saber su opinión porque no tengo experiencia en eso. Bueno, a mí un día me gustaría que me explicaras cómo hace esto por artroscopia, porque no sé el procedimiento y me cuesta trabajo entenderlo y bueno, puede ser un procedimiento paliativo interesante. Respecto a la artrodesis con placas que no cojan la carpometacarpiana, yo la hice durante un tiempo solamente en pacientes reumáticos, ¿eh? Aquí nos vendían una placa que tenía el nombre de placa Cobra, que no cogía la articulación carpometacarpiana. Y a mí aquella placa no me gustó. Lo que veía es que, bueno, pues te fijaba bien el carpo al radio y te dejaba movilidad en la poca movilidad que tiene la carpometacarpiana de segundo y tercer metacarpiano. En el reumático las articulaciones son más laxas y tú al dejarla fija la muñeca generalmente en algo de extensión, el paciente reumático forzaba la flexión de la mano y acababa haciendo deformidades en flexión de la carpometacarpiana. Yo, desde aquella experiencia con 3-4 casos, sigo utilizando la placa de Sintes, la placa premoldeada y artrodeso la carpometacarpiana del tercer metacarpiano. No sé si con esto te contesto. Son 3-4 casos con aquella placa. Creo que Juan Ramón la debe de conocer. Sí. Y a mí me va mejor artrodesando la carpometacarpiana. Yo creo que yo estoy de acuerdo contigo, Pedro, totalmente. Y hay una cuestión para lo que preguntaba Matías, lo que entiendo es si subes una de las placas palmares o dorsales normales de bajo perfil hacia el carpo para hacer una artrodesis, una radioscafos milunar, por ejemplo. Matías, ¿es lo que preguntabas? No, las hacen para hacer artrodesis totales y usan las placas volares, las ponen por dorso y fijan ambas hileras del carpo y el radio. Sí, no, yo, el hecho al revés, o sea, usaba una dorsal palmar, no para artrodesis, sino para manejar una fedra, y sí he visto la utilización de esa placa, pero yo en lo personal no la he hecho. Pero yo creo que es factible porque es más delgada y no tienes problema con los extensores. Bueno, gracias a los dos. Bueno, pues yo voy a agradecer, no sé siempre cómo hacemos, pero llegamos y son 2 horas y aquí nos quedamos un montón. Muchas gracias a todos, ¿vale? Ha estado súper interesante, la verdad que el caso clínico, Luis, muy bien presentado, la verdad. Y pues nada, nos vamos a despedir, ¿eh? Sí, en 15 días vamos a tener otro, que vamos a tener aquí a los artroscopistas de hombro que están deseando ahí participar. Gracias, Frey Matí, que sí que le respondiste todas las preguntas, Pedro. Y bueno, pues nada, aquí 2 cosas. Matías, que va a tener que venir a Granada a explicarle a Pedro cómo se hace la artroscopia. Juan Ramón, que tiene muchas ganas de venir a España, y yo que me quiero ir a México. Aquí vamos a hacer un intercambio. Así que, pues muchas gracias a todos, ¿vale? Y nos despedimos hasta la próxima. Yo tengo una con Juan Ramón y luego nosotros vamos a hacer otra de artroscopia de hombro. Bueno, muchísimas gracias a todos. Un placer. Muchísimo gusto. Hasta luego. Un abrazo. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Hasta luego. Gracias a todos. Bye. Muchas gracias. Sí. Bye.